Bien, bueno, vamos a conversar un poco nomás, porque en realidad no tiene mucho sentido, sobre el caso del ex ministro de Energía, Diego Pardo, que ayer se desestimó la acusación constitucional contra el ministro para nada muy importante, sino que no ejercer cargo público por 5 años. No hay castigo monetario, no hay cárcel, no hay nada al respecto. Y por el hecho de haber o no haberse dado cuenta que se hicieron unos malos cálculos de cobro en las cuentas de la luz, que afectó a miles de chilenos, cientos de miles de chilenos, hicieron millones y que pasó prácticamente inadvertido por más o menos un año. Se supone que la empresa que estaba en esos cobros vinculada, Transelec, le había informado hace un año atrás al ministro, exministro ahora, y él no había hecho nada. Bueno, ahí hay defensas donde dice que él en realidad no tiene nada que ver con digamos, la coordinación o el cálculo de los cobros, pero no informó a la ciudadanía, él tiene su motivo, etcétera, etcétera. Yo creo que, en resumen, primero que todo, su despedida es patética. Su charla, sus palabras llega a ser patético en el sentido de que no pide disculpas por el error, sino que se enfoca a algo emocional, como todo zurdo, se enfoca a algo emocional para que la gente termine teniéndole lástima y, y gimotea, porque no es un sollozo siquiera, no es un llanto, sino que gimotea, recordando a su papá, que estuvo en la Universidad de Chile, y él, por suerte, como no fue acusado constitucionalmente por medio del Senado, puede seguir ejerciendo como docente en la Universidad de Chile. Entonces yo no sé qué tipo de docente está formando la Universidad de Chile. Bastante malo, hace mucho rato ya la Universidad de Chile ha dejado de ser lo que era. Hay algo que quizás no es de público conocimiento, pero la única consecuencia material que tenía esta acusación constitucional era obviamente impedirme el ejercicio de mi cargo académico en la Universidad de Chile. Eh, Mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado por la dictadura. Cuando hablamos que nuestras instituciones mejoran, yo hoy tuve el espacio que él no tuvo. Y estuve viendo un poco de su biografía. Sus abuelos llegaron del Winnipeg, que cuando llegan del Winnipeg son republicanos comunistas de la Guerra Civil Española y salieron arrancando cuando Franco ganó la Guerra Civil Española. Y vienen con toda una carga ideológica Chile, obviamente toda una familia vinculada al extremismo y al comunismo. Sus padres fueron exonerados, no exiliados, exonerados por la dictadura, dice él, y cuenta también su biografía. O sea, es un ente político, abogado, que está en un Ministerio de Energía, que no tiene ninguna expertise. Eso es lo principal. Entonces estamos llenos de políticos que no tienen expertise en la materia en la cual se van a desarrollar. Es un problema endémico de la política, de la política en general, y que yo espero con un próximo gobierno, pero de derecha, se corrija, por lo menos en su gran mayoría, que sea gente que sepa de los temas, de las cuales va a ejercer y de las cuales va a conducir al país, y de la cual va a postular ideas, proyectos, cambios, modificaciones, qué sé yo, estandarizaciones. Entonces, punto uno, es un cargo político mediocre el ministro Pardo. Además, no se hace cargo de sus errores propios de los políticos de izquierda, siempre andan culpando al otro y gimotean, entonces que la dictadura le echa la culpa a la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, es una lástima que no se castiga a la gente como debe ser, como ha pasado en muchas otras ocasiones en el mundo de la política, qué sé yo, el, eh, podría estar todo un día contando todos los hechos que en realidad en la historia de la política chilena no se han castigado los que se deben de castigar. Y es lamentable porque siguen pasando cosas, nosotros las personas comunes y corrientes somos los que padecemos los problemas, los que tuvimos que pagar las cuentas sin saber que estamos pagando un error, un error que no fue nuestro, y además el aumento de la cuenta de la luz.
que, bueno, realmente da rabia porque estos tipos han hecho, por lo menos muy notoriamente en este gobierno, lo que han querido. Se robaron las plata de las fundaciones. Tenían a un subsecretario supuestamente violador dentro del gobierno. No hicieron lo que tenían que hacer como este gobierno feminista, pseudo feministas, pseudo animalistas, que estos son palabrería barata, que en realidad lo que busca es que la gente crea en lo que ellos predican, pero en realidad cuando están en lo hecho, concreto, no hacen nada al respecto. Entonces, eh, lamentablemente es una costumbre negativa de la política chilena, vamos a hablar en este caso de la política chilena, que mete gente que son amigos del presidente, amigos de algún otro amigo, etcétera. El clientelismo está marcando, está degradando a la política chilena. Entonces yo espero que con el próximo gobierno, que vuelvo a repetir, espero que sea de derecha, esta cosa cambie o mejore por lo menos, se note que hay un cambio sustantivo, como alguna vez lo quiso hacer Sebastián Piñera, y como tenía gente muy técnica en esos cargos, que no sabían comunicar, porque no tienen bla bla, los técnicos son gente que se preocupa de hacer la pega, de hacer las cosas. Con el tiempo, la misma izquierda, obviamente, criticando que ellos no sabían comunicar y la gente también que no veía, que en realidad no entiende esto, que al final critica, que no ponen a gente que sabe los cargos, su materia, su expertise, sino que terminó criticando a los ministros de Piñera porque en realidad no sabían no entendían lo que decían, porque no sabían comunicar, entonces tuvieron que poner a gente vinculada al mundo de la política tradicional para que le explicara con pera y manzana a la gente común. Entonces, si uno quiere que las cosas mejoren, también tiene que elevar el nivel y tiene que empezar a preocuparse de entender a la gente que sabe. Y no esperar que el otro, que es el que maneja el diálogo, digamos, la retórica, nos convenza de cosas que en realidad no son. Insisto, bueno, se intentó en ese momento, al final Piñera terminó cambiando a muchos de los ministros por ministros con conocimiento técnico, tal vez lo habrá puesto en subsecretarías y después subió a gente que tiene bla bla. Entonces, explica un poco el fenómeno de la política, que al final nos convencen con gente que nos sabe comunicar cosas que al final no dicen nada, se repiten palabras bonitas, simpáticas, muy en teoría elocuentes, que están bien entrelazadas una palabra con otra, palabras ambiguas, subjetivas, ¿cachai? Entonces, la gente cae fácilmente. Y nos pasan estas cosas, po. Si no exigimos que se ponga gente que sepa de la materia, nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Chao, Pardo. No servís de nada, mediocre.